y si no, ya empezamos la clase, por favor. Ok, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver el tema de rabia. Lo vamos a compartir Michelle Teresa y su servidora Eiden Delgadillo. El día de hoy los objetivos generales son describir signos y síntomas del cuadro clínico y establecer bases para diagnóstico y tratamiento de esta patología. Y nuestros objetivos específicos son definir el concepto de rabia, explicar la patogenia de la enfermedad y su mecanismo de transmisión, conocer el estudio diagnóstico de elección más certero y conocer también las indicaciones de tratamiento y sus esquemas. El contenido va a ser el mismo que hemos manejado en todas las demás exposiciones: definición, epidemiología, etiología, fisiopato, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento, pronóstico, y vamos a hacer la revisión también de un caso clínico. Muy bien, bueno, para definir tal cual a la rabia, tenemos que esta es una enfermedad viral aguda que resulta letal en el sistema nervioso central. Puede afectar a todos los mamíferos y esta se transmite entre ellos a través de secreciones infectadas. En la mayoría de las ocasiones se transmite mediante una mordedura. Va a implicar la aparición de signos y síntomas neurológicos graves en los pacientes que tuvieron contacto con secreciones infectadas, como lo mencioné antes. Y algo importante aquí es que su periodo de incubación puede ir desde los 10 días hasta un año. Y ya un dato meramente cultural es que el 28 de septiembre es el Día Mundial contra la Rabia. ¿Me escucha? Sí, sí te escucho. Perfecto. Bueno, respecto a la epidemiología, como podemos observar en el mapa de la derecha, va a afectar a distintas partes del mundo, pero va a predominar en las zonas rurales de Asia y África. También se menciona que su incidencia global en los humanos es de 7,01 por cada 100,000 habitantes, habiendo un mayor número de casos en lo que es primavera y verano. Y también se menciona que genera aproximadamente 59,000 muertes cada año a nivel mundial, así como también que los niños, principalmente los varones, son los que tienen hasta 4 veces más probabilidades que los adultos de contraer la rabia. Hablando de lo que es el continente americano, se menciona que ha habido una disminución muy drástica de lo que es la incidencia de rabia humana transmitida por perros hasta del 98%. De hecho, solamente se han reportado como que escasos casos de contagio de rabia. Sin embargo, en los últimos 5 años, según datos del CONAVE, el 66% de estos nuevos casos de rabia humana que se han podido detectar han sido transmitidos por animales salvajes, siendo el murciélago hematófago, o también llamado Desmus rotundus, el que es el principal transmisor. En lo que respecta a México, en el año 2019, este país se convirtió en el primero en recibir la validación por parte de la OMS por haber eliminado la rabia transmitida por perro, el cual pues ya era considerado un problema de salud pública. Sin embargo, como ya habrán podido ver en las noticias o en el mismo internet, pues se han comenzado a observar nuevamente casos de rabia en diferentes partes del país, principalmente en Sonora y Oaxaca. De hecho, creo que un caso muy sonado fue en Oaxaca, donde dos niños, un niño de 7 años y una niña de 8, murieron después de haber sido agredidos por un murciélago. Entonces, pues ya ha comenzado otra vez esta epidemia aquí en el país. También en Nayarit hubo una mujer que contrajo la rabia, pero ella fue porque un gato doméstico la agredió. Bueno. Y ahora yendo a la parte de etiología, tenemos que el virus de la rabia pertenece a la familia Rhabdoviridae del género Lyssavirus. Este virus tiene un tamaño medio de 180 nanómetros de largo por 75 nanómetros de ancho. El genoma de ARN que va a tener este virus es un ARN monocatenario, lineal, y también es en sentido negativo. Tal cual su estructura la vamos a definir como en forma de bala. Va a tener un núcleo helicoidal de ribonucleoproteína, es un virus envuelto y tiene picos de glicoproteína en la superficie del virus. Y también va a transportar ARN polimerasa dependiente de ARN. Y entonces vamos a ver que este virus tiene la capacidad de, ¿puedes cambiarle a la siguiente, por favor? De codificar 5 proteínas.
La primera que vamos a describir es la proteína G o proteína de superficie. Esta va a formar una espina en la superficie saliendo de la misma como trímeros. Va a ser una proteína transmembrana con secuencia de señal N-terminal. Sufre un cambio de conformación a un pH de 6.1 que lo hace más estable dentro del organismo humano y va a permitir el acceso del virus a la célula. Algo que también es importante es que esta proteína se fija a los receptores celulares y es el blanco de los anticuerpos neutralizantes. Siguiente, por favor. Las otras 4 proteínas que codifica este virus es la proteína M, que es la proteína matriz, que es una proteína periférica de membrana y que participa en el ensamblaje del virón. Puede actuar también como un puente entre la membrana o la proteína G y la nucleocápside. La siguiente proteína que va a codificar es la nucleocápside, que esta va a ser el núcleo de la ribonucleoproteína infeccioso. Va a tener una estructura helicoidal y tiene una apariencia estriada también. Luego tenemos la proteína L o larga y la NS, que es la no estructural, que también se le conoce como fosfo. Estas dos van a formar la ARN polimerasa dependiente de ARN o bien transcriptasa. Y pues bueno, meramente como dato, la proteína L tiene un peso molecular de 240 kilodaltons y su gen ocupa casi el 60% del genoma total del virus. Y por último tenemos la proteína N, que es la nucleoproteína, que es la estructura principal, la proteína principal estructural y que va a cubrir el genoma del ARN. Siguiente, por favor. Bueno, como resumen de lo que acaba de mencionar mi compañera, podríamos decir que el material genético se va a encontrar asociado a las proteínas N, L y P, que son las que van a formar la ribonucleoproteína. La fosfoproteína PEP también va a servir como cofactor de L y la proteína M va a participar en el ensamblaje del virón junto con la proteína G, que es la que va a permitir el acceso al virus a la célula blanco. Siguiendo con lo que son algunas reacciones, agentes físicos o químicos de este virus, vamos a ver que este es capaz de sobrevivir a temperaturas de 4 grados centígrados durante semanas y a menos 70 grados centígrados por años. Es capaz de inactivarse en presencia de dióxido de carbono y también se destruye rápidamente cuando se expone a radiación ultravioleta o cuando es calentado durante 1 hora a 50 grados centígrados. Así también si se expone a solventes de lípidos como éter, a tripsina o detergentes o también cuando se encuentra en extremos de pH. Hablando sobre lo que es el mecanismo de transmisión, como ya mencionó hace un momento mi compañera Aiden, este se transmite a través de la saliva, habitualmente por mordedura, y se puede hablar de 2 ciclos. Uno, que es la rabia urbana, en la que el contagio se va a deber a la mordedura de un perro callejero, y la rabia silvestre, que es la mordedura de es la transmisión por mordedura de un animal salvaje. Y también pues se mencionan otros tipos de transmisión, que son los arañazos contaminados, como el caso que les mencionaba al inicio sobre la mujer que fue infectada con virus de la rabia por el ataque de un gato doméstico. Así también hay métodos de transmisión, se menciona un método de transmisión por inhalación, que este se va a dar solamente en caso de que el paciente se haya expuesto a cuevas, por ejemplo, colonizadas de murciélagos. Y también pues hay un medio de transmisión intrahumana, que es cuando se hace esta transmisión por un trasplante de córnea, de hígado o de riñón por un paciente que esté infectado. En cuanto a los animales asociados, los principales van a ser los perros, que son pues los principales reservorios en Asia y África, seguida de los murciélagos, que pueden transmitir el virus por arañazos o mordeduras, especialmente en lo que es el área de Estados Unidos, Canadá y Europa. Y pues ya vimos que en México también está adquiriendo pues esta importancia médica. Y pues otros animales también relacionados, pero no tan frecuentes, son el gato, el coyote y también los mapaches. En cuanto a la patogenia, pues esta va a iniciar con la inoculación del virus a través de lo que va a ser la epidermis, generalmente como pues resultado de la mordedura de un animal, y entonces va a iniciar el periodo de incubación que puede durar días, puede durar meses, incluso se menciona que puede durar años. El promedio es de 20 a 90 días.
Y en esta etapa el virus se va a alojar en las cercanías del sitio de la mordedura y desde ahí pues va a iniciar a invadir lo que son las fibras musculares, como se observa en la imagen. Entonces, haciendo una amplificación de esto, vamos a ver que la glicoproteína G va a ser el único componente viral que va a mediar la entrada del virus a la célula hospedadora, y esto lo hace uniéndose a los receptores celulares de los neuromusculares, como es el receptor del nicotínico de acetilcolina, la glicoproteína de adhesión celular y también el receptor de neurotrofina de baja afinidad, P75. Y bueno, posteriormente, una vez que el virus ingresa al sistema nervioso periférico, a nivel de las uniones neuromusculares, se va a propagar a través de los axones motores y también sensoriales por un transporte de exoplásmico retrógrado hacia la médula, o bueno, el sistema nervioso central, y de ahí se van a comenzar a replicar. Posteriormente va a llegar al área límbica, en donde ya el paciente va a comenzar con cambios de comportamiento, se van a tornar mucho más agresivos, y pues por ejemplo los animales tienden estos a querer morder a otros individuos, ¿no? Y bueno, posteriormente va a pasar de forma centrífuga por los nervios autónomos hasta llegar a otros tejidos, en lo que se va a incluir la glándula salival, los riñones, los pulmones y pues así varios tejidos, ¿no? Y con ello pues es cuando ya va a comenzar la etapa de las manifestaciones clínicas, como es la cialorrea o la hidrofobia, que se debe a una disfunción muscular de la deglución y pues en general alteraciones del sistema nervioso. Algo que quiero destacar en esta parte es que esta neuropatología se va a asemejar a otras infecciones virales del sistema nervioso central y por lo tanto va a haber infiltración de linfocitos, de células plasmáticas y destrucción de neuronas. Y algo importante que mencionar es que la lesión patognomónica va a ser el corpúsculo de Negri, que es una inclusión citoplasmática eosinofílica distribuida en todo lo que es el cerebro, particularmente el hipocampo, la corteza cerebral, el cerebelo y pues también los ganglios de la raíz dorsal. Y bueno, más adelante les voy a enseñar una imagen de este corpúsculo. Haciendo énfasis en lo que, bueno, en esta parte de la replicación, vemos que, como ya les mencionábamos hace rato, esta se va a llevar a cabo en el citoplasma de la célula blanco y va a iniciar por la absorción y la adherencia del virus a la célula blanco por medio pues de la proteína G, como les mencionaba hace rato, siendo los principales receptores los nicotínicos de acetilcolina. Posteriormente, una vez que sea absorbida la célula, va a ser internalizado por endocitosis y aquí en el entorno ácido del endosoma, que generalmente tiene un pH entre 6,3 y 6,5, la glucoproteína va a sufrir cambios conformacionales que van a dar lugar a la fusión entre lo que es la membrana viral y también la membrana endosomal. Por lo tanto, se va a favorecer la inyección de la nucleocápside del citoplasma. Y ya, una vez que se da esta fusión entre lo que es el virus con la membrana endosómica, se va a liberar el núcleo hacia lo que es el citoplasma y de ahí se va a dar la desenvoltura de la nucleocápside, como se observa en el número 4. Luego, el ARN viral genómico de polaridad negativa va a ser transcrito a un ARN de polaridad positiva y este ARN de polaridad positiva va a servir de plantilla para la síntesis del genoma viral más el ARN de mensajero que van a dar origen pues, a las proteínas virales. Posteriormente, en el punto 7, vemos que el ARN de polaridad negativa se va a incorporar a la nucleocápside, que está representada con una N, y las nucleocápsides se van a unir a la proteína de la matriz M, la superficie celular, que es lo que vemos aquí, y de esa forma se va a dar la germinación del virus a partir de la superficie celular. Se va a liberar y de ahí pues va a comenzar a invadir otras células. Pasando al cuadro clínico, podemos dividirlo en 4 fases, o bien podríamos mencionar 5, pero en este caso la quinta sería el deceso del paciente. Entonces, en estas 4 fases tenemos como primera el periodo de incubación, la etapa prodrómica, la etapa neurológica aguda y el coma. En el cuadro clínico de la rabia es muy común que pueda presentarse encefalitis, en ocasiones con parálisis ascendente y casi en todos los casos es mortal. Siguiente, por favor. Entonces, si nosotros entendemos la fisiopatología, vamos a entender cómo se va a ir manifestando
la clínica de esta infección y viceversa. Si entendemos cómo van las etapas clínicas, entendemos la fisiopatología. Entonces, en estas etapas tenemos el periodo de incubación, que tiene un marco temporal, como les decía, desde 10 días hasta un año, aunque en la mayoría de los pacientes hay un promedio de los 20 a los 90 días. En este periodo, el paciente se va a presentar asintomático y el sitio de replicación del virus va a ser el lugar de la mordida en las células musculares. Luego tenemos la etapa prodrómica, que tiene un marco temporal de 2 a 10 días y va a tener síntomas inespecíficos que podríamos confundir con cualquier otra patología, como malestar general, dolor de cabeza, fiebre, náuseas, vómito, que tenga el paciente insomnio, dolor, comezón y hormigueo en el sitio de la mordida. Y eso va a ser como lo más característico que nos va a hacer pensar en que podría tener rabia, lo que tenga que ver más con la herida en este periodo. Y en esta etapa, el sitio de replicación del virus va a ser el sistema nervioso central. Luego, cuando estamos en etapa neurológica aguda, que su marco es de 2 a 7 días, vamos a tener dos tipos de presentación, la rabia furiosa o la rabia muda. Si tenemos la rabia furiosa, entonces nuestro paciente va a tener hiperactividad, desorientación, alucinaciones, comportamiento extraño, también es muy común la hidrofobia y puede presentar incluso convulsiones. En la rabia muda también se le puede llamar fase paralítica. El paciente va a tener letargo y puede presentar algún tipo de parálisis respiratoria. Y en este caso, el sitio de replicación del virus va a ser el cerebro y también va a empezar el transporte a otros sitios como glándulas salivales y otros órganos. Cuando estamos en etapa de coma, es decir, de 0 a 14 días, el paciente va a estar, vaya, en coma, aunque suena redundante, va a tener parálisis respiratoria, puede caer en paro cardíaco, va a tener un descenso súbito en la presión arterial y pueden existir infecciones secundarias. El sitio de replicación del virus en esta etapa va a ser igual, continuar en el cerebro y ya va a haber transporte a otros órganos. Y como les mencionaba, podríamos mencionar la quinta etapa, que en este caso es la muerte, ya que los pacientes que se confirman con infección por rabia tienen una tasa de supervivencia muy rara. Siguiente, por favor. Hablando de lo que es el diagnóstico, en el caso de los animales, este se va a hacer mediante la tinción directa de anticuerpos fluorescentes contra antígenos virales de la rabia en lo que es el tejido cerebral. Sin embargo, en el ser humano, pues esto va a ser mucho más complicado porque nos vamos a tener que guiar mucho más por los antecedentes que menciona el paciente respecto a mordeduras que otra cosa, porque como mencionó mi compañera Aiden, las manifestaciones clínicas empiezan ya muy tardíamente. Entonces, como se menciona en la diapositiva, la sospecha clínica se va a basar en dos pilares. La primera, pues va a ser la presencia de los síntomas de signos cardinales en la forma encefalítica, que bueno, estas son en general el deterioro gradual de la conciencia hasta que llega a coma, los espasmos fóbicos o inspiratorios y también pues los signos de disfunción autonómica. Y bueno, referente a la información episotológica sobre la exposición, pues esto es lo que les mencionaba sobre si el paciente fue, menciona que fue mordido anteriormente. Y ante esto, pues se debe localizar al animal y verificar que éste haya sido vacunado correctamente o si no lo está. Como les mencionaba, pues es muy complicado el diagnóstico porque las manifestaciones clínicas empiezan muy tardíamente y los métodos diagnósticos que existen, ninguno va a permitir detectar la enfermedad antes de que inicie esta fase. Sin embargo, pues tenemos varios métodos diagnósticos que se van a dividir en diagnóstico premortem y pues el postmortem. En el caso de los diagnósticos premortem, estos tenemos la detección directa de antígenos y también un diagnóstico indirecto. En el primer caso, pues sí, estos estudios se pueden realizar, digamos que en los primeros días de la clínica y se van a realizar por fluorescencia directa en biopsia, como lo menciona, en biopsia cutánea de los nervios que van a rodear el folículo piloso de la piel de la nuca. O también se puede hacer técnicas de amplificación de cadena de polimerasa con muestras de saliva, lágrimas y principalmente de líquido cefalorraquídeo.
Otros estudios que también se pueden hacer en este periodo es un cultivo celular o también la visualización directa del virus por microscopía electrónica. En el caso del diagnóstico indirecto, aquí este se va a realizar en ya fases posteriores o a lo largo de la evolución de la enfermedad, gracias a la presencia de anticuerpos séricos contra la rabia. Y pues estos hay que saber que se pueden detectar mediante las pruebas de inflorescencia o también de neutralización. Y esto también hay que tomar en cuenta que estos anticuerpos se van a desarrollar lentamente durante lo que es el proceso de la enfermedad, pero lo van a hacer muy rápido una vez que el paciente haya sido vacunado con aquellas vacunas derivadas de células. También tenemos que tomar en cuenta que si se detectan estos anticuerpos por el líquido cefalorraquídeo, estos solamente se van a generar cuando las personas hayan sido infectadas por medio de una mordedura, pero no cuando es como respuesta a una vacunación, por decirlo así. En cuanto al diagnóstico post-mortem, este va a ser, digamos, que el diagnóstico anatomopatológico definitivo y se hace por el hallazgo de los cuerpos de Negri, que eran los que les mencionaba anteriormente. Generalmente se pueden encontrar en el cerebro o en la médula espinal y se obtienen por biopsia. Estos cuerpos van a contener el antígeno del virus de la rabia y se describen como bien delimitados, esféricos, con diámetros de 2 a 10 microgramos, con una estructura interna distintiva con gránulos basófilos en una matriz eosinófila. Y pues se obtienen por el uso de técnicas de anticuerpos fluorescentes o con la detección de ácidos nucleicos virales mediante técnicas de PCR. También, más que diagnóstico, también se pueden usar otros estudios como de ayuda, que son los de la resonancia magnética, y pues en general alteraciones que se encuentran en pues análisis que se hacen como protocolo, ¿no? En el caso de la resonancia magnética se menciona que se pueden encontrar imágenes mal definidas consistentes en una hiperseñal en T2 que va a afectar al tronco cerebral, al hipocampo y al hipotálamo, y en la que van a intervenir sustancia blanca y gris en distribución profunda y cortical. En cuanto a las alteraciones analíticas, las principales va a ser en el hemograma, donde podemos llegar a encontrar leucocitosis, a veces intensa con neutrofilia, y en el caso de que se realice un análisis rutinario de lo que es el líquido cefalorraquídeo, se puede encontrar pleocitosis leve, glucorraquia normal y una pequeña elevación de proteínas. Sin embargo, no va a ser capaz de distinguir la enfermedad o, bueno, la infección de la rabia de otras encefalitis. En cuanto al diagnóstico diferencial, este es bastante amplio. Uno de ellos es la meningitis bacteriana, el cual se caracteriza porque el paciente va a presentar fiebre, cefalea, rigidez nucal y un rápido deterioro clínico. Y pues este se va a diagnosticar por medio de una punción lumbar, en donde se va a observar el líquido turbio con glucosa baja y leucocitos altos. En el caso de la encefalitis por herpes simple, aquí el paciente suele tener fiebre de inicio rápido, con cefalea y alteración del nivel de conciencia, además de un déficit neurológico que puede ser focal y puede generar convulsiones. El diagnóstico se va a hacer por prueba de PCR de líquido cefalorraquídeo. Otro diagnóstico diferencial es el virus de encefalitis transmitida por garrapatas, que es miembro del género Flavivirus transmitido por garrapatas ixoides. Y aquí los pacientes podrían llegar a desarrollar meningitis, encefalitis o meningoencefalitis. Igualmente, el diagnóstico se hace por serología o por PCR. El virus del Nilo occidental, este es un miembro del Flavivirus transmitido por mosquitos culex y los pacientes pueden llegar a desarrollar enfermedad neuroinvasiva que va a incluir meningitis, encefalitis y parálisis flácida aguda. Igualmente, el diagnóstico se confirma por serología, en el suero, líquido cefalorraquídeo, también al realizarse una PCR. Igual está el virus de la encefalitis por St. Louis, que es un miembro del género Flavivirus transmitido por mosquito culex, y los pacientes pueden desarrollar síntomas que son similares a la gripe e incluso meningitis aséptica, encefalitis o meningoencefalitis. Igual, diagnóstico por serología. En el caso de los virus de encefalitis equina, son miembros de la familia Togaviridae y pueden causar enfermedades virales leves, también encefalitis. Igualmente, el diagnóstico se hace por serología o PCR. En el caso del síndrome de Guillain-Barré, que a diferencia de la rabia, aquí la fiebre es poco común, el diagnóstico se va a hacer principalmente por clínica y por una punción lumbar, donde se va a encontrar un recuento celular normal y proteínas elevadas.
El botulismo, este es un síndrome neuroparalítico que es bastante raro. Es causado por una neurotoxicidad liberada por Clostridium botulinum y se presenta con visión borrosa, insuficiencia respiratoria, parálisis flácida descendente simétrica y a diferencia de la rabia no hay fiebre. En este caso, los criterios clínicos son los que se van a dar el diagnóstico y puede confirmarse mediante el aislamiento de bacterias o toxinas en las heces. Finalmente, otro diagnóstico diferencial es el tétano, y esta, pues ya sabemos, es una infección bacteriana causada por Clostridium tetani y se va a presentar con trismo, rigidez bucal, abdomen rígido, espasmos musculares intensos y dolorosos, y su diagnóstico va a ser principalmente clínico. Y bueno, ya yendo a lo último, que es el tratamiento, tal cual, lo más importante es la prevención. Si no me muerde un perro, no me voy a contagiar de rabia. Entonces, también es importante que aprendamos a dividir la profilaxis post-exposición y la preexposición. Entonces, por ejemplo, la preexposición es más para las personas que trabajan con animales, los veterinarios, las personas que trabajan en algún zoológico o incluso en el mismo antirrábico, que están con casos confirmados de rabia. Entonces, ellos sí tienen que tener esta profilaxis preexposición. Y pues bueno, la postexposición puede considerarse tratamiento, pero no es un hecho que la persona vaya a sobrevivir. Y se cuenta con dos vacunas inactivadas autorizadas en los Estados Unidos, que una es la vacuna de células diploides humanas llamada Imovax por Sanofi Pasteur, ese es su laboratorio, y la otra vacuna es de células embrionarias de pollo purificadas, que esta se llama Ravavert por el laboratorio Novartis. Siguiente, por favor. La profilaxis postexposición va a requerir una evaluación y juicio cuidadoso, y hay que considerar 5 puntos. El primero es si el individuo entró en contacto físico con saliva u otra sustancia que contenga el virus, si hubo una herida o abrasión importante, si se conoce o sospecha de rabia en el animal y el área asociada con exposición, si la mordedura fue provocada o no, es decir, las circunstancias que rodearon a la exposición. No sé si, por ejemplo, un niño estaba molestando a un perro y lo mordió, pues ahí podría yo suponer que no fue porque el perro estuviera rabioso, sino porque lo estaban molestando. Y el punto número 5 es si el animal está disponible para el análisis en el laboratorio. Si se administra la profilaxis post-exposición con una de estas vacunas antirrábicas, tiene que ser dentro de los días 0, 3, 7, 14 y hasta el 28, y puede ser una opción terapéutica, ya que resulta suficiente para obtener anticuerpos neutralizantes para que se prevenga el tránsito del virus al sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Tal cual se va a basar como primer lugar en el lavado minucioso e inmediato de la herida con agua y jabón durante mínimo 15 minutos para asegurarnos de que el virus que haya podido quedar alrededor de la herida pues se vaya, si no es totalmente, por lo menos gran parte. También se puede dar una inmunización pasiva con hiperinmunoglobulina antirrábica por una inyección intramuscular más una porción instilada alrededor del sitio de la herida. Y también se puede dar la inmunización, más bien se debe dar la inmunización activa con la vacuna antirrábica los días 0, 3, 7 y 14. Para poder dividir el tipo de exposición que tenga la persona hacia el virus, vamos a tener estos 3 tipos. El tipo 1 es tocar o alimentar animales, en el caso de que haya una lamedura sobre la piel intacta, que no tenga exposición, que no tenga ninguna herida, que no tenga un rasguño y tal cual no pasa nada. Únicamente se lava y ya quedó. El tipo 2 es que haya algún mordisco, arañazo o erosión leve, pero en este caso la piel sí está expuesta, pero no hay sangrado. Y en el tipo 3 puede haber una o varias mordeduras o arañazos transdérmicos. Existe la contaminación de mucosas o zonas de piel dañadas con la saliva por la medura
y la exposición por contacto directo con murciélagos, como ya nos había mencionado Michelle antes. Y tenemos este esquema de Essen, que lo menciona la OMS y también la Secretaría de Salud, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor. Ok, vamos a tener este cuadro en el que se va a categorizar la exposición y la profilaxis antirrábica que se recomienda en todas las edades y que tengan o no inmunización antirrábica previa. Entonces, respecto a la categoría de exposición, ya vimos cómo se divide. El tipo 1 sería sin riesgo, el tipo 2 un riesgo leve y el tipo 3 un riesgo grave. Entonces, si por ejemplo tenemos un paciente que tal cual no tiene riesgo, que solamente el animal infectado lo lamió, entonces la profilaxis recomendada, si no tiene una inmunización previa, tal cual es el lavado de la superficie expuesta y la atención de, no, perdón, solamente eso. Y lo mismo si ya tiene inmunización previa. Cuando el paciente tiene un riesgo leve, se va a dar la atención de la herida, como ya habíamos mencionado, el lavado y la inmunización inmediata, de acuerdo al esquema de Essen, que es a los 0, a los 3, a los 7, a los 14 o hasta también los 28 días, pero en este caso la inmunoglobulina antirrábica no está indicada. Lo mismo en los pacientes que tienen inmunización previa. Y los que tienen riesgo grave van a tener, por ejemplo, el esquema de Essen, pero a ellos sí se les va a agregar la inmunoglobulina antirrábica humana a razón de 20 unidades internacionales por kilo de peso, el mismo día que se aplica la dosis de la vacuna, que sería el día 0. Y algo importante también es que no debe aplicarse la inmunoglobulina en el mismo lugar que la vacuna. Si, por ejemplo, pusimos la vacuna en el brazo derecho, la inmunoglobulina la vamos a poner en el izquierdo. Y siguiente, por favor. Algo que también tenemos que considerar es la administración de la vacuna del toxoide tetánico. Entonces, como estas van a ser heridas sucias, sí o sí se le tiene que poner esta vacuna. Si, por ejemplo, fuera una herida limpia, se le tiene que poner si la dosis última fue hace más de 10 años y en el caso de las heridas sucias tiene que ser si la última dosis fue hace más de 5 años. Siguiente, por favor. Bueno, ya casi para terminar, vamos a ver que las complicaciones se van a dividir en aquellas que se van a asociar a la rabia y aquellas que van a estar asociadas a la profilaxis post-exposición. En el primer grupo, pues vamos a encontrar alteraciones electrolíticas, el aumento de la presión intracraneal, la insuficiencia cardíaca, convulsiones, también déficits neurológicos postencefalíticos, miocarditis, arritmias e hiperperexia. En cuanto a las complicaciones asociadas a la profilaxis, estas son pues menos graves. Vemos que aquellas que están asociadas a la vacuna de células diploides humanas son las reacciones locales que afectan al 60-90% de los individuos, las reacciones sistémicas leves que pueden llegar a afectar hasta el 56% de las personas y hipersensibilidad que puede generarse en el 1 al 6% de las personas. Mientras que aquellas que están asociadas a la inmunoglobulina antirrábica son principalmente reacciones locales en casi todos los individuos y cefalea que puede presentarse en el 70% de los individuos. En cuanto a lo que es el pronóstico de esta enfermedad, se menciona que las personas infectadas casi siempre van a morir entre lo que es el tercer y 10º día después de la aparición de los síntomas clínicos si no se administra la profilaxis posinfección de forma adecuada o oportuna. Incluso si el paciente recibe el tratamiento de apoyo intensivo y también sobrevive, la verdad es que es muy probable que quede con cierta discapacidad de forma permanente, esto pues debido a los déficits neurológicos. Sin embargo, también se menciona que el tratamiento que sea adecuado a las heridas y el uso de profilaxis post-exposición puede llegar a reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad entre 37 a un 60%, incluso a un 0%. Y bueno, eso sería todo de parte de la exposición. No sé si alguien tenga alguna duda antes de iniciar con lo que es el caso clínico o quiera agregar algo más.
Ok, entonces nada, hay que entender que la forma en cómo se presenta la rabia es de forma aguda, ¿no? Entonces sí es muy importante valorar, bueno, de primera instancia, la situación en el sentido geográfico, en donde nos estamos localizando. Eh, en los últimos años se había determinado que en el 2019 estábamos libres de exposición al virus de la rabia por parte de animales domésticos, perros, gatos, ¿no? Sin embargo, bueno, hemos tenido comportamientos un poco más avanzados y nos tendríamos que enfocar de manera principal en los animales hematófagos, que serían los murciélagos. Listo. Ok, entonces es muy importante, si me escuchan, ¿verdad? Sí, Sí, doctora. doctora. Bueno, entonces sí hay que saber determinar desde el punto endémico y epidémico en donde nos localizamos. ¿Por qué? Porque a partir, como les comentaba, a partir del 2009, pues habíamos creído que el virus de la rabia había estado en un proceso ya de desaparición, ¿no? Entonces es muy importante enfocarnos, somos un país en vías de desarrollo, entonces desafortunadamente estamos pues expuestos a ciertos animales de tipo silvestre. Entonces, en este caso, pues tendremos que irnos más enfocados a los murciélagos. Sin embargo, no estamos exentos de que algún tipo de animal doméstico pues pudiera contraer esta enfermedad. Sin embargo, también se cree que, bueno, la transmisión de la rabia podría llevarse a cabo mediante procesos de inhalación de la excreta de algún animal contaminado o infectado mediante aerosoles, ¿no? Es muy importante localizar siempre nuestra zona para nosotros determinar si en esta zona podríamos encontrar casos de. En los últimos años, pues como le mencionaron, tuvimos 2 casos en Oaxaca de niños que fueron atacados por murciélagos. Es muy importante valorar esta situación porque, bueno, en estos casos, pues sí, de primera instancia tendremos que valorar el tratamiento mediante la vacunación antirrábica. En caso de los perros, gatos, pues tendremos que valorar el comportamiento de los mismos y valorar todo el esquema y todo el comportamiento de los animales. El por qué fui yo atacada por un animal. O sea, un animal no me va a atacar de primera instancia si ellos no se sienten de forma ofensiva o defensiva, ¿no? Entonces sí es muy importante determinar estas partes para que nosotros podamos, pues, normar la conducta correcta para darles el seguimiento. Entonces, a partir de la mordedura del perro, pues ya tenemos claro cómo es que ataca al sistema nervioso central mediante receptores nicotínicos e incluso colinérgicos. Esto a mí me va a condicionar la etapa prodrómica, encefálica, para determinar los días en los que pudiera aparecer o replicarse el virus de la rabia. Como ya lo mencionaron sus compañeras, pues realmente esto es de forma inmediata. Tenemos una media de 10 días, considerando de 20 a 90 días que pudiera presentarse los síntomas. Incluso pueden pasar años y esto va a ser trascendente, ¿no? O sea, sí va a tener una larga evolución, pero bueno, los síntomas al tener ya un contacto con los receptores nicotínicos y colinérgicos es cuando inician las etapas ya al sistema nervioso central y podríamos nosotros ya incluso encontrar síntomas neurológicos. Obviamente esto va a ser de forma ascendente hacia los nervios periféricos, como ya lo comentaron, e incluso ya podríamos tener, pues, desafortunadamente síntomas ya de gravedad. Entonces, lo importante de esto es no llegar a la fase encefálica, en lo que ya realmente es una fase de difícil control. Entonces, sí tenemos que indagar mucho en cuanto a los síntomas. Al tener una mordedura de algún animal, pues identificar qué tipo de animal, en qué zona nos encontramos, cómo fue la agresión, si un perro me atacó, que todos creemos que los perros, pues, al ser atacados, nos vamos a enfermar de la rabia, ¿no? Entonces sí tendríamos que indagar mucho en el interrogatorio el por qué me
me mordió un perro o un gato, ¿qué estaba haciendo yo? ¿En qué condiciones está el animal? Si están en condiciones de calle, que no todos los perros de la calle, pues, o bueno, no hemos tenido casos que tengan datos meramente de rabia. Entonces sí hay que estudiar muy bien el comportamiento de los animales, porque como lo comentaron sus compañeras, pues realmente sí son muy específicos. Generalmente, pues los animales que pudieran tener rabia, pues son meramente agresivos, su comportamiento, pues sí tiene peculiaridades que debemos aprender a diferenciar. Entonces, una vez ya teniendo entendida la parte de la fisiopatología, pues la forma de la fase clínica, pues ya tendríamos que valorar todos los datos que pudiera presentar mi paciente, que a veces uno piensa que una cefalea podría ser pues inofensiva, ¿no? Por el susto o alguna situación eh, que nosotros no podríamos tener de forma relevante. Sin embargo, son situaciones que sí tendríamos que tener muy claras y precisas porque son síntomas inespecíficos en esta fase, ¿no? Prodrómica. ¿Qué síntomas entonces puedo yo encontrar en una fase prodrómica? Las que van más encaminadas a la mordida, ¿no? Al dolor. Exacto. Ajá, aparte, en cuanto a la lesión, bueno, sé que obviamente va a tener dolor, datos de inflamación. En cuanto a síntomas inespecíficos, pues que pudieran tener fiebre, malestar general, no sé, intolerancia a la vía oral, anorexia, vómitos, ¿no? Cefalea, que son datos precisos. En cuanto a una fase, pues ya neurológica, pues obviamente ya vamos a tener la fase encefálica, y pues aquí ya tendríamos datos muy precisos que son alteraciones en el estado de conciencia, los espasmos, disneas o incluso ya la pérdida pues de la conciencia, ¿no? Entonces es muy importante identificar en qué fase nos encontramos para que nosotros empecemos a manejar a nuestros pacientes de la mejor manera. En cuanto al tratamiento, pues sí hay mucha controversia. Desafortunadamente en el sector salud, pues no tenemos al alcance la vacuna antirrábica de la manera que nosotros pensaríamos, ¿no? Si es un protocolo sumamente extenso, tendríamos que valorar la situación del animal, la situación de la persona atacada para nosotros determinar qué tipo de tratamiento tendríamos que manejar en estos. Entonces, pues de primera instancia, si nos enfocamos a los perros, pues tendríamos que tener un antecedente de vacunación anual de antirrabia a los perros, ¿no? Y de esta forma nosotros encaminaríamos nuestro tratamiento. Entonces, si un perro cuenta con todos sus esquemas de vacunación antirrábica, pues realmente no es una indicación de primera instancia aplicar incluso la inmunoglobulina, ¿no? Sin embargo, en un perro que sea o que esté en condiciones de calle, pues tendríamos que valorar situaciones que ya les comenté, que no sea un perro agresivo, que a todo mundo que pase o tenga contacto con él lo agreda, que tenga hidrofobia, alteraciones pues neurológicas del perro, que salive mucho. Entonces son situaciones que nosotros tenemos que identificar para este comportamiento. Ahora, en cuanto a los tipos de lesiones, pues sí tendríamos que diferenciar las fases de ellas para nosotros determinar si es incluso, eh, bueno, es incluso el momento de usar la inmunoglobulina, porque recordando que en la escala que nos mencionaban sus compañeras, pues en un grado 1 realmente pues tendríamos que mantener la vigilancia de la herida, la limpieza, eh, la antibiótico-terapia, ¿no? Incluso si tuvieran puntos, pues bueno, tener la higiene de ello. Ahora, si fuera una lesión, pues ya un grado 2, un grado 3, pues realmente ahí sí tendríamos que valorar qué grado de lesión tenemos para determinar si se aplica el esquema completo antirrábico o la inmunoglobulina. En teoría, tendríamos que tener todos una vacuna profiláctica ante una zona endémica de rabia. Sin embargo, no la hay.
Entonces sí es muy importante localizar nuestra fauna para determinar, pues, los animales que podríamos tener en esta parte. Entonces, ¿en qué quedamos que era el diagnóstico confirmatorio de la rabia humana? ¿Podría ser con No la biopsia? postmortem. Ah, ok. Postmortem no. Esa biopsia, pues sí, obviamente postmortem, ya nos habían comentado sus compañeras los cuerpos que vamos a encontrar, pero de forma clínica, ¿qué datos a mí me indicarían que pudiera tener a nivel serológico? Podría ser también clínicamente la cialorrea o la hidrofobia. Ajá, de primera instancia, pues la clínica, ¿no? Yo podría ya tener un caso sospechoso pero de forma diagnóstica, ¿cuál es mi diagnóstico confirmatorio para ello? La tinción mediante inmunofluorescencia, ¿no? Entonces es muy importante. Desafortunadamente esto es muy largo, entonces pues vamos a ir encaminados principalmente en la clínica. Ahora, en las fases pues ya encefálicas, como bien mencionaron, el líquido cefalorraquídeo, el estudio de esto, pues obviamente puedo yo determinar una neuroinfección, ¿no? Mediante la aparición de glucosa, proteínas, leucocitos. Entonces es muy importante también diferenciar mediante una meningitis bacteriana a una fase de rabia humana, ¿de acuerdo? Entonces sí es muy importante, es un tema un poco engorroso porque es como, tengo que estudiar de todas partes para yo valorar realmente el comportamiento de esto. Pero bueno, es un tema bonito y pues sí, lo único que sí les pediría sería pues valorar las características de cada una de las fases que presentamos en la rabia para poder irnos a encaminar en el tratamiento exposición, preexposición y postexposición. ¿De acuerdo? Ahora, no sé si tengan alguna duda, pregunta. No, todo bien, muchas gracias. No, doctora. Súper. Entonces, nos vamos a su caso clínico, porfis. Sí, doctora. Gracias. Bien. Tenemos un paciente femenino de 11 años de edad que fue mordida en pie derecho y mano izquierda por un cachorro con rabia confirmada. A los 8 días del incidente se inició el esquema de vacunación antirrábica y no se indicó administración de inmunoglobulina específica. 39 días después, habiendo recibido 8 dosis de vacuna, acude al servicio de emergencias por presentar un cuadro de 5 días de evolución caracterizado por cefalea, debilidad y parestesias. Estas últimas se iniciaron en antebrazos y ascendió progresivamente hasta la región cervical. Días antes de la consulta, el cuadro se acompañó de disartria y disfagia. Y bueno, con estos primeros datos, em, ¿cómo se confirmaría el diagnóstico de rabia? Con la tinción de anticuerpos fluorescentes. Sí, justamente fue lo que también les mencionaba al inicio de la presentación. Obviamente, pues en el tejido cerebral. ¿Y qué habría cambiado del proceso terapéutico? La aplicación de la vacuna, aplicarla antes. Dice que, bueno, según había leído yo, se administra, me parece, 30 minutos después de lo sucedido o antes de los 7 días. Sí, justamente en este caso, por ejemplo, que el perrito ya tenía rabia confirmada y que fue una herida con exposición, en este caso sí debió administrarse la vacuna antirrábica desde el día cero y también la inmunoglobulina por el tipo y grado de herida que tenía la paciente. Bueno, vemos que ante el examen físico, el paciente estaba alerta, aunque ocasionalmente pronuncia incoherencias. Su temperatura es de 39 grados y en el tercer dedo de la mano izquierda se encontró una pequeña cicatriz que es producto de la mordedura del perro.
La movilidad del cuello es normal y presenta dificultad en la articulación de palabras. El resto del examen no se encuentran alteraciones. Por los antecedentes y los signos y los síntomas se decide la internación de la niña con el diagnóstico presuntivo de rabia humana. En el segundo día de internación presenta cialorrea, espesa taquicardia y taquipnea hiporreflexia y rigidez del cuello, además de convulsiones tónico-clónicas generales controladas con benzodiazepinas, y se decidió su traslado a la unidad de cuidados intensivos para el manejo de la vía aérea y la sedación. Y bueno, ¿qué exámenes complementarios podrían realizar a la paciente para confirmar el diagnóstico? Bueno, antes de esto, entonces, ¿en qué fase podríamos encontrar a esta pacientita? En la tercera, la que es neurológica. Exacto. Ya en la encefálica, ¿no? Muy bien. Sí. Entonces, ¿qué exámenes complementarios yo podría realizar para confirmar su diagnóstico? Que bueno, ya lo mencionaron. La tinción, ¿no? Bueno, este es confirmatorio, pero complementario, si yo ya tengo incluso alteraciones en el sistema nervioso central, muy seguramente rigidez de nuca, dislalia, disartria, ¿qué exámenes complementarios yo podría encontrar? Podríamos pedir muestras de líquido cefalorraquídeo. Ajá. ¿Qué más? Recordando que el líquido cefalorraquídeo para estos pacientes, pues ya en una fase encefálica ya tiene una sensibilidad mayor hasta el 95%. Entonces, esto es bueno porque, bueno, nos podríamos localizar los anticuerpos. Entonces, es bueno. Pero siempre y cuando teniendo en cuenta los días de inicio de estos pacientes, que tienen una media de 14 días. ¿Qué más? ¿Qué otras técnicas hay para estos pacientes? ¿Podría ser una PCR? Una PCR, exactamente. Una prueba pues realmente rápida, muy sensible, específica y pues bueno, es lo más rápido a comparación del líquido cefalorraquídeo. También me podría ayudar o apoyar con exámenes de imagen, ¿no? Entonces una resonancia magnética, pues sería bueno pues contemplarlo porque bueno, aquí vamos a ver todo el sistema nervioso, desde ganglios, médula, encefalo. Entonces, es muy importante esta parte. Ok, pues sí, básicamente serían todos esos estudios como los posibles métodos diagnósticos. Ya por último, vemos que la duración de su internación se realizan los exámenes complementarios y se observa que en el líquido cefalorraquídeo era cristal de roca con 21 células por campo a predominio polimorfonuclear, proteínorraquia y negativa y leucorraquia de 63 miligramos por decilitro. Y la inmunofluorescencia directa en biopsia de piel de nuca fue altamente sugerente para el virus de la rabia. Por lo tanto, permaneció en la unidad de cuidados intensivos bajo la sedación a infusión continua y ventilación mecánica con el paso de los días, el estado general se deterioró y falleció 17 días después de su internación con datos de fallo cardíaco. Y bueno, ya que tenemos este dato, ¿cuál sería el hallazgo que podríamos encontrar en el tejido cerebral y que ya confirmaría el diagnóstico definitivo? Los cuerpos de Negri. Los cuerpos de Negri. Efectivamente, sería Muy bien. justamente el hallazgo patognomónico de la enfermedad. Y sí, al final en este caso clínico se menciona que a la paciente se le realizó la biopsia cerebral en el hipocampo para inmunofluorescencia y en la misma se observa positiva para rabia y se confirma ya finalmente el diagnóstico. Muy Y bien. ya, es una última pregunta de regalo. Si alguien sabe quién creó la vacuna de rabia. Pasteur. Bueno, Luis Luis Pasteur. Pasteur. En 1885, cuando a un niño lo muerde un perro, pues varias veces, creo que más de 6 veces, y desarrolla la teoría que estos agentes no se filtran en un microorganismo, sino se diseminan directo en el sistema nervioso central. Pero hubo un científico antes quien ya había como
tenido una teoría y ya Pauster la generalizó. Más bien se enfocó en el comportamiento de los animales, ¿no? Hacia el humano, en el comportamiento de cómo son atacados y toda la clínica que maneja el animal y la relevancia desde el inicio de los síntomas de los pacientes, que, bueno, ellos determinaron que era una media de 7 días y ya después se vio que va incluso hasta los 90 días, ¿no? Pero pues fue más enfatizado al comportamiento de los animales que tomó esta pauta para, bueno, identificar el por qué actúan de esta manera. Bueno, ahora sí ya sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Muy bien, niñas. No sé si tengan alguna duda o pregunta. No, doctora, todo bien, gracias. Súper. Bueno, pues los niños que quieren quedarse más tiempo, me mandan mensajito. No se quedan más bien, por favor. Sí, doctora. Cuídense mucho, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.